En esta parte vamos a ver entonces cómo seguir aplicando este proceso de retropropagación, pero ahora en la capa oculta. Ahora se empieza a complicar un poco más la cosa. Volvemos a la definición básica de esta ecuación de ajuste de pesos, el delta W, pero ahora ya estamos en la capa 2. Parece lo mismo que teníamos antes, pero ha cambiado el superíndice. Fíjense que ahora tenemos un gradiente de error local instantáneo para la capa 2, y como entrada a la capa 2 tenemos lo que son las salidas de la capa 1, que todavía no son las entradas de toda la red. Tendríamos que ir una capa más atrás todavía. O sea que con esta ecuación básica, lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale el gradiente de error local instantáneo para este caso. Así que nuevamente vamos a reemplazar. ¿Se acuerdan que la primera parte o la última de las derivadas parciales que teníamos correspondía a la derivada de la función sigmoidea? Así que esa parte del gradiente de error local instantáneo ya la tenemos resuelta y nos queda, como siempre, la derivada del criterio de error que definimos, el error cuadrático medio que estaba al final de todo, respecto de la salida de la neurona J en la capa 2. Observen que no estamos tan cerca, cada vez estamos más lejos de la salida final de la red. Este error lo estamos midiendo en la capa de salida, pero ahora queremos derivar con respecto a la capa oculta, no con respecto a la capa de salida. O sea que tenemos que atravesar la capa de salida y la capa oculta para poder encontrar eso. Así que vamos a tener ahí el criterio de error cuadrático, recuerdan, observen que adentro de esta vuelvo a insistir en lo mismo, no está esta salida, no es esa Y sub J de la capa 2 la que está dentro de esa E. La que estaba dentro de esta E era la Y sub J de la capa 3, que se restaba con la salida deseada. Así que tenemos que recorrer un camino para encontrar esa derivada. Así que lo primero que podemos hacer para simplificar un poquito las cuentas más adelante es hacer este simple reemplazo, que la derivada de la sumatoria es la sumatoria de las derivadas. Nada más que eso hicimos, sacamos el 1 medio afuera y la sumatoria sobre los k. Fíjense que ahora k le estamos llamando, para no confundirnos con el j que es en la capa en la que estamos parados, que es la capa oculta, le estamos llamando k al índice que recorre las neuronas de la capa de salida, para no confundir con j, que es el índice que recorre las neuronas de la capa que nos interesa. Y vuelvo a insistir, i sería el índice que recorre a las capas, a la capa de entrada, a la capa esta, a la capa 2. Así que tenemos I, J, K. I es la salida de la capa anterior, o sea, la entrada a la capa actual. J es la capa actual, o sea, las neuronas de la capa actual. Y K es la capa de salida. Entonces, esto es la derivada de una función cuadrática. Nuevamente es la función como está por la derivada de la función. Entonces bajamos el 1 medio y nos queda el error acá y la derivada del error. Esta colita la vamos a seguir arrastrando, que es la derivada de la función sigmoidea. Seguimos. Ahora sí vamos a ir recorriendo todo lo que hay entre el error en la capa de salida y la neurona en la capa oculta contra la cual estamos tratando de obtener la derivada. Y tenemos el error en la capa de salida respecto a la salida en la capa de salida. La salida en la capa de salida respecto de la salida lineal, la que antes de pasar por la función sigmoidea. Y finalmente sí tenemos la salida lineal respecto de la salida de la capa oculta, que vendría a ser la entrada a la capa final o la capa de salida. Ahí llegamos hasta la capa en la que nosotros estamos interesados en calcular
el gradiente de error local. Finalmente acá nuevamente tenemos la colita que venimos llevando siempre de la derivada de la función sigmoide. Vamos haciendo un poquito las cuentas. Fíjense que acá en esta primera parte tenemos el error, el simple error. Esto ya lo habíamos hecho antes. Le vamos a tener que sacar la derivada a esto. Luego tenemos en esta segunda parte qué relación hay entre la salida no lineal y la salida lineal. La derivada de la función de activación. Así que bueno, ya sabemos cómo es la formulita de la derivada de la función de activación. 1 medio por 1 más y por 1 menos y. La reemplazamos directamente. Observen que esta es la función de activación de la capa de salida y esta colita que tenemos al final es la función, la derivada de la función de activación de la capa en la que estamos parados, o sea, en la capa oculta. Estamos acumulando dos ahí. Y lo otro que nos queda es esta última derivada, que es simplemente la derivada de los pesos que ponderan a las entradas. O sea que para obtener la salida lineal de la capa 3, yo lo que hago es multiplicar los pesos de la capa 3 por la entrada a la capa 3, que viene a ser la salida de la capa 2. Entonces, y que viene a ser, por supuesto, respecto de lo que estamos queriendo derivar en última instancia, ¿no? Así que bueno, esto está bastante directo. Son cuentas muy parecidas a las que hicimos antes. Como vimos, acá tenemos la derivada de esto, nos va a dar este menos 1 que está puesto ahí explícitamente para aclarar. La derivada de esta segunda parte era la derivada de la función de activación en la última capa. Y la derivada de esta parte es nuevamente lo mismo que ya nos pasó antes. Tenemos una sumatoria con muchos términos. La mayoría de esos términos son constantes, salvo justo el término j, que es contra quien estamos derivando. Y por lo tanto, es la constante que está delante de la variable contra la que estamos derivando, es lo que nos queda acá. Así que hemos obtenido la fórmula para el gradiente de error local en la capa oculta. Fíjense que nos costó un poco más que en la capa de salida porque estamos más lejos de donde realmente medimos el error y tenemos que retropropagar esa información, por eso es que vamos hacia atrás. Y ahora vamos a ver una pequeña reorganización de esta fórmula. Fíjense que es la misma ecuación que teníamos antes, nada más que metimos acá la derivada de la función sigmoidea en la capa de salida. Acá está el peso o los pesos de la capa de salida. Acá está la colita que tenemos en la capa actual, en la capa oculta que tenemos, y este es el error. Esto también lo podemos escribir de esta manera. Fíjense, el gradiente de error local para la capa 3 era, esto lo habíamos definido en la parte anterior, tenía esta forma, era 1 medio por el error por 1 más y en la capa 3 por 1 menos y en la capa 3. Y si observamos esta forma, esto que está acá, es justamente ese gradiente de error local en la capa 3. Para que no se pierdan, ubiquémonos que estamos calculando el gradiente de error local instantáneo en la capa 2. Pero vemos que en la fórmula del gradiente de error local instantáneo de la capa 2 está metido el gradiente de error local instantáneo de la capa 3. Entonces lo que podemos hacer es reemplazarlo directamente. Y acá viene una cuestión clave. Este reemplazo es el corazón, se podría decir, del método de retropropagación. Es lo que lo permite hacerlo de manera más eficiente y simplificar el cálculo, pero que además tiene un contenido conceptual muy importante. Observen lo que tenemos en esta parte. Tenemos un promedio ponderado del gradiente de error local en la capa 3. Este es el gradiente de error local en la capa 3
y es como que lo estamos pasando por los pesos de la capa 3. O sea que estamos haciendo que el gradiente de error local de la capa 3 pase a través de los pesos que unen la capa 3 con la capa 2. O sea que estamos haciendo pasar el gradiente de error local de la capa 3 de atrás para adelante, desde la salida hacia la capa oculta. Y por eso es que hablamos de retropropagación. Porque así como cuando propagamos hacia adelante hacíamos pasar las entradas por los pesos, o sea, hacer ese promedio ponderado de las entradas por los pesos, obtener la salida de la capa 1 y esa salida pasarla por los pesos de la capa 2 para obtener luego las salidas de la capa 2, eso era la propagación hacia adelante. Ahora estamos haciendo casi lo mismo, pero hacia atrás. Estamos con el gradiente de error local instantáneo, estamos pasándolo al que ya calculamos para la capa 3 a través de los pesos de la capa 3 para obtener el de la capa 2, que es el que estábamos calculando. Finalmente, siempre acá, como siempre venimos haciendo, nos queda como colita la derivada de la función sigmoidea de la capa en la que estamos parados. Pero la cuestión conceptual importante es la retropropagación del gradiente local instantáneo de error. Entonces, vamos a juntar un poquito estas fórmulas para obtener el delta de pesos, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? Actualizar los pesos, hacer que la red aprenda. Y vamos a reemplazar. Esta que está acá al final es la entrada a la capa 2. Esto que está acá en el medio es la derivada de la función de activación en la capa 2. Y esto que está acá es la retropropagación del gradiente de error local instantáneo de la capa 3 hacia la capa 2, o sea, atravesando de atrás para adelante los pesos de la capa 3. Esta ecuación es fundamental porque no importa la cantidad de capas que tengamos, nos permite ir retropropagando esa información de error hacia atrás y ajustando los pesos sinápticos de todas las capas de la red neuronal. Podríamos, por ejemplo, hacer una generalización de esta ecuación en donde podemos llamar, en lugar de 1, 2, 3, 4, llamar P, un número genérico, a la capa en la que estamos parados actualmente, la capa a la que le queremos calcular ese ajuste de pesos. Entonces le vamos a llamar P. Entonces P-1 va a ser la entrada a esa capa, lo que tenemos acá. O sea que tenemos como entrada a la capa P la salida de la capa P-1. En el medio, como habíamos visto, tenemos la derivada de la función de activación de la capa en la que estamos parados. Y acá lo que tenemos es un producto interno, que es la retropropagación del gradiente de error local de la capa P+1, o sea, la capa siguiente a la capa en la que estamos calculando. Finalmente, como siempre, tenemos la velocidad de aprendizaje, que es con la que vamos a determinar qué tan rápido aprende o no y qué tan rápido se olvida de lo último que le enseñamos.